A continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Canal 11 del Grupo Armedia, en el marco de la celebración del Día de la Niña y en el contexto del drama humano que viven centenares de niños que viajan con la caravana migrante a Estados Unidos, divulga una novela producida en Turquía que documenta el maltrato infantil y la desintegración familiar. Madre no solo hay una novela de calidad humana recrea una hermosa y triste historia de la realidad que en diversas circunstancias viven niños y niñas a causa del maltrato de quienes deben tutelar sus derechos, alentar sus sueños y materializar su vida. Esta producción envía un mensaje claro y preciso a la sociedad ante el decaimiento humano, moral y espiritual hacia la infancia, importante por el amor como valor trascendente para las próximas generaciones. La teleserie ha alcanzado el mayor ranking de audiencia de los últimos años gracias a factores sensitivos como el drama de la pequeña Melek, que tras sufrir el rechazo de su madre biológica, es adoptada por la joven Zeynep, que la protege y orienta en esa etapa difícil de su vida. Sin embargo, el tema converge con la desintegración familiar y denuncias de maltrato infantil en el seno del hogar como constante infame que aturde a la sociedad hondureña y al resto de la humanidad. Episodios en los que la atención y el cuidado infantil quedan en tela de juicio por la separación de la familia, que pierde contacto y da espacio a la desesperanza y a la búsqueda del sueño americano por falta de oportunidades en el país. Pese a esto, la tutela de los derechos de los más pequeños está en manos del Estado, que se obliga por medio de la Carta Magna y tratados o convenios en derechos humanos de la infancia a su plena vigencia en el país. En junio pasado, la Secretaría de Educación y la Asociación para una Sociedad Más Justa lanzaron la campaña contra el abuso infantil En la prevención está la protección, a fin de informar y sensibilizar en prevenir el abuso. La misma pretende que unos 7,000 niños y niñas de 5 a 15 años de edad y 340 maestros de más de 20 centros educativos de la capital, incluidos padres y madres de familia, adquieran conciencia y sensibilicen frente a este problema. En el 2015 hubo 835 denuncias de delitos de abuso sexual infantil. Un año después, la cifra saltó a 1,492 denuncias respecto al periodo anterior. Algunas señales de alerta se presentan en cambios emocionales que deparan en escenas de agresión, tristeza, miedo, baja autoestima, depresión y ansiedad, entre otros. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de INAF maneja que 95% de los casos de abuso sexual infantil registrados en el país vienen del núcleo familiar o de personas de confianza. Keila Herrera, abogada de la DINAF, señaló que la mayoría de casos que se reciben es a través de denuncias, ante las que de inmediato aplican medidas como recuperar al niño o niña del entorno donde es abusado. Es así como esta superproducción recrea las aristas de una realidad en la que viven miles de niños y niñas de todas partes del mundo, y debemos estar atentos para denunciar esa triste y repudiable situación. Canal 11 también acompaña la iniciativa de defender los derechos de la niñez en Honduras y promueve la etiqueta Fin al Maltrato. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande.
buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11, es un gusto saludarlos. Recuerde, también nos puede sintonizar en la radio, en Radio Visión Honduras, en la 90.1 en Tegucigalpa, en la 90.9 en la ciudad de San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, El Agua y Ojoa, el Corredor Central, 93.5, en Ciudad Puerto de la Ceiba, Ciudad Puerto de Tela, en la 105.5 y 90.3 en la Cálida Choluteca. Vamos a hablar sobre el abuso infantil. Tengo tres destacadas personalidades conocedoras de este tema. Belinda Portillo, la directora de Plan Internacional para Honduras. Belinda, bienvenida. Muy buenos días y gracias, Raúl, por la invitación. Gracias a usted por estar acá. La coordinadora del Observatorio de los Migrantes Internacionales en Honduras, Sally Valladares. ¿Cómo estás, Sally? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Está Andrés Celis también, el ex jefe de la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Bienvenido. Buenos días. Gusto que esté acá. Gracias. Belinda, el Plan Internacional, ¿qué piensa el abuso contra los niños también en esta caravana que ha marchado de Honduras hacia los Estados Unidos? Las noticias, los videos internacionales, las fotos de las cadenas internacionales, de los periódicos, destacan precisamente una gran migración de niños, madres con 2, 3 hijos. Recuerdo una niña jalando a su hermanita para que se subiera a un camión, y después la niña en su inocencia trata de jalar a su madre, que es mucho más pesada. También este niño que contó y le pregunta: ¿y tú de dónde veniste? Yo vengo de Honduras, dice. ¿Y tus papás saben que están aquí? No, yo me vine. Ve él, que ya lo han deportado. Él dijo: no, yo me vine, yo vi en la televisión y me vine sin decirle a mis papás, dice. Y recuerdo dos niños también que una cadena hispana entrevistó ya en tierras mexicanas, que les preguntaban: ¿y tú de dónde eres? De Honduras, de Honduras. ¿Y qué pasa si no los dejan entrar? Nos quedamos aquí en México, una niña y un niño entre 10 y 8 años. Belinda, ¿qué decir de todo esto? Realmente para Plan Internacional, Raúl, es una situación muy preocupante. Las últimas cifras que nosotros manejamos, que son las que nos ha proporcionado ACNUR, de más de 7.200 personas en la caravana, hondureños en la caravana, de estos 2.332 son niñas y niños y adolescentes. Y esto es realmente preocupante para nosotros, porque en estas situaciones de desplazamiento, las niñas, niños y adolescentes son las personas que sufren mayores violaciones, incluso sobre todo las niñas, porque están más expuestas a abusos, están más expuestas también incluso a trata, incluso a embarazos no deseados y luego también a infecciones de transmisión sexual. Esta situación es muy preocupante para nosotros, por eso instamos al gobierno de Honduras, a los gobiernos de tránsito, México, Guatemala y también a Estados Unidos, de que se tomen todas las medidas para asegurar la protección de las niñas, niños y adolescentes que están en esta travesía. Sí, eso que digo yo, que relato, destacan los medios a los niños, como mamás van con 2, 3 niños. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Mire, en este momento yo creo, Raúl, que no podemos criminalizar a las familias que están migrando. Habrán situaciones que detonan esta situación. Yo creo que ninguna madre, y nosotros tenemos un trabajo comunitario muy fuerte de 42 años aquí en el país, ninguna madre o padre quiere poner en riesgo a sus hijos. Lo que sucede es que hay situaciones extremas que hacen, por las razones que sean, que estas familias tomen decisiones extremas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es un llamado para que estas familias busquen asesorías por si quieren iniciar esta travesía migratoria, para que se haga de forma regular y explicarle cuáles son los riesgos. En este momento yo creo que Honduras ya no podemos hablar de migración, sino que de desplazamiento forzado. Es la primera vez en la historia de América Latina que se da una migración masiva que no sea por guerras o por hambrunas. Yo creo que en este momento hay que verlo desde dos
perspectivas de 2 puntos. ¿Qué hacer en este momento para solventar esa crisis que estamos viviendo con la migración? Y después, ¿qué hacer después? Pero en este momento es ver cómo con los estados, Honduras, México, Guatemala y Estados Unidos, y las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, ofrecemos asistencia técnica, financiera, para que estos niños, niñas y sus familias tengan ayuda humanitaria. Sí. Sally, usted como coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales acá en Honduras, ¿qué piensa y cuál es su análisis de lo que ha pasado? Como decía ella, y tuve la oportunidad de decírselo a altos funcionarios del Estado el otro día, nunca antes en la historia se había visto algo así. Para el caso hay cerca de 1 millón de migrantes nicaragüenses en Costa Rica, pero nadie sabe. El viernes pasado, el mundo entero se dio cuenta que hondureños, cientos de hondureños, estaban entrando a territorio de Guatemala y territorio de Honduras, y entre ellos muchísimos niños. Sally. Bueno, yo creo que el hablar de lo que significa la presencia de niños en esta denominada caravana de migrantes, pues es un reflejo, y lo que se me viene primero a la cabeza son 3 imágenes. La primera, que ocurrió en Europa, el caso de Aylan Kurdi, ¿no? En el año 2015, de este niño que fue encontrado muerto, y que pues abrió la sensibilidad de muchos y también empujó a la toma de decisiones de la Unión Europea para poder hacer una gestión de ese flujo de personas que estaban intentando ingresar a los países miembros. La segunda imagen la tenemos en el caso de Honduras este año, en abril, cuando se toma la decisión de la política de cero tolerancia en Estados Unidos y la separación de familias. Ve esa portada del Time donde hay una niña hondureña, ¿no?, que también refleja esa cara de la migración, donde pues los niños son víctimas, ¿no?, de todas las situaciones que ocurren en los países, que finalmente se vuelven expulsores de las poblaciones migrantes. Y bueno, tenemos este caso de Mario, este niño que regresó ayer en la noche, y que también, pues cuando vemos la historia de Mario y pensamos, yo tengo una hija que tiene 12 años, que es la misma edad que tiene Mario, y que pensaría, no se me ocurriría, ¿no?, que mis hijos estuvieran en esa condición, y además ver la diferencia de la madurez de este niño, ¿no?, cuando toma esa decisión, y que su madre en algún momento, pues entendemos que era la única que sabía de que él había emprendido la ruta. Cuando uno conoce la historia de este niño que no fue a la escuela, de este niño que a su edad él tenía un negocio de venta de dulces, ¿no?, en un mercado de San Pedro Sula. Entonces, realmente, pues entendemos cómo a esa corta edad se deja de ser niño, ¿no?, por la situación de país mismo que lo orilla también a ser un aportante de su familia. Y entonces vemos cómo la sensibilidad y en el caso de los niños no se hace el estigma, no se criminaliza al niño porque esté emigrando. Pero definitivamente sabemos que son de las poblaciones más vulnerables en estas situaciones por muchas circunstancias. Y bueno, vemos también que el reto está ahí, el niño regresó, seguramente van a haber muchos ofrecimientos, pero bueno, quedó la experiencia y quedó el trauma. Recordemos las imágenes que fueron circuladas del momento en donde se da el intento de ingreso a la frontera con México en Guatemala, y donde pues hubo un impacto. Seguramente también va a haber un trauma para este niño, ¿no? Sí. Don Andrés Ellis, como ACNUR, ¿qué analiza de todo esto? Bueno, hay muchos elementos que podrían ubicarse dentro de la situación. Yo creo que uno que llama especialmente la atención es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, y que es una situación que de un momento a otro se dispara. Yo creo que la reflexión que tiene que haber en relación con lo que
ocurre en un país como Honduras, pero que ocurre también en otros lugares, es cuál es la situación que se está viviendo dentro del país durante mucho tiempo. En el 2014 estuvo la emergencia de la niñez migrante, hubo reflexiones de esta naturaleza, la construcción de espacios para la protección es algo que se viene trabajando desde hace varios años, cito dos cifras. En el 2008 el número de refugiados de origen hondureños eran 1.400 personas, hoy estamos hablando de 14.000. Entonces, el punto de partida es qué es lo que está ocurriendo, qué respuestas deben darse. En todo este tiempo se han dado diferentes tipos de respuesta. Creo que el hecho que las instituciones se hayan preparado en términos de lugares de recepción para migrantes retornados, el hecho que en la región se hayan fortalecido mecanismos de asilo para permitir el acceso a quienes necesitan protección en países como México e incluso Guatemala, son procesos que se vienen desarrollando. Hoy nos llama la atención una situación particular que es un detonante. Creo que es importante reflexionar que hace solamente 2 semanas estábamos reunidos nosotros mismos en un evento convocado por Plan Internacional, en donde estábamos debatiendo esto sin la coyuntura de la caravana. Exacto. Y creo que es lo que hay que mantener, esfuerzos como los hace UNICEF en el caso de Naciones Unidas, OIM en el trabajo con migración, diferentes organizaciones que están todo el tiempo respondiendo, pero que no puede bajar la intensidad en la respuesta. La reflexión es, si el problema, uno de los problemas más serios que se tiene en el país es la situación de la juventud, ¿cuál es la respuesta que está dando la sociedad en su conjunto para incluir estos sectores de población dentro de niveles equitativos de desarrollo? ¿Cómo está haciendo para protegerla frente a las amenazas que se presentan en términos de violencia, que son múltiples? ¿Y cómo eso se refleja también en las políticas públicas que se implementan desde el Estado y que se reflejan en parte, por ejemplo, en la asignación de recursos a programas relacionados con la protección de la infancia? ¿Qué va a pasar con los niños? Otra cosa, no solo los que están en la caravana, con ustedes he platicado de esos niños que estaban viajando a los Estados Unidos solos, que los papás los pedían. ¿Qué analizan de eso? Realmente, uno de los detonantes para la migración no acompañada es el hecho de que la reunificación familiar. Pero también tenemos que ver en este momento, cuando nosotros estamos trabajando en la zona fronteriza, los niños, las niñas y adolescentes lo que nos dicen es que se van por falta de oportunidades y también porque los padres no quieren que sus hijos sean captados por los grupos criminales como las maras. Entonces, esta es una situación que nosotros debemos de analizar, como decía Andrés, como sociedad. Mire, todavía en el país tenemos una gran deuda con la niñez. Hay más de 400,000 niños y niñas que están trabajando. Casi 500,000 niños que están fuera del sistema escolar. Tenemos un 24% de embarazo adolescente. Lo que usted estaba mostrando antes de la cifra, incluso dada por la Dirección de Niñez y Adolescencia, de que 95% de los abusos se dan en el entorno familiar, y yo le daría una cifra, que el 13% de la niñez hondureña ha sido víctima de abuso. Probablemente no abuso sexual porque no tenemos no lo hemos diferenciado, pero sí en encuestas realizadas, esto nos da una cifra de más de 400,000 niñas y niñas que alguna vez han sufrido alguna forma de maltrato. Entonces, estas son las situaciones torales que tenemos que ver. Como decía aquí mi compañero, en el 2014 hubo una crisis, hubo una respuesta, se formó la Fuerza de Tarea para Atención del Migrante. En esa ocasión, los jóvenes, cuando se les preguntó qué se necesita para que ellos no migraran y no abandonaran el país, dijeron seguridad, educación de calidad y oportunidades de primer empleo. Entonces, yo lo que estoy viendo es que los jóvenes nos dieron la receta. Mire ese niño que llevan en brazos, ¿eh? Los jóvenes nos dieron esa receta. Tenemos que ver cómo hacer
acciones y políticas, y más que políticas, estrategias a largo plazo, porque nosotros como organizaciones internacionales no somos garantes de derechos, solo estamos colaborando, pero también es una cuestión de que toda la sociedad en su conjunto se debe de unir. Mire, nosotros hablamos de la migración de la gente pobre, pero también en el país hay una gran falta de identidad. Muchas personas de la clase media, la diferencia es que se van en avión. Entonces, y también muchas de estas personas de clase media también tenemos que revernos, dejan de comprar y asegurar productos en el país para comprar productos en otros lados. Entonces también debemos de apoyar cómo fortalecer la economía del país. Yo creo que está bien, es una situación que el Estado como garante de derechos tiene que verla, pero también la sociedad tenemos una corresponsabilidad en los problemas que están sucediendo en el país. ¿Cuántos de nosotros pagamos salarios mínimos? Incluso cuando tenemos una empleada doméstica. ¿Cuántos de nosotros en ciertas labores no las valorizamos y no las pagamos como se deben de pagar? Entonces yo creo que todo esto nos debe de llamar a una profunda reflexión como sociedad y trabajar en conjunto. Sí, voy a ir hasta Roatán. En Islas de la Bahía está Rafaela Mesa. Rafaela, buenos días, Rafaela. Buenos días, licenciado. Sinceramente me parte mi corazón como la gente solo sabe, no sé qué. Tenemos que resolver ese problema. Me refiero al niño que mentado niño símbolo. No es justo. Tenemos que resolver los problemas. Si el niño no tiene casa, si el niño no va a la escuela, si los padres no son capaces, ayudar a esas personas. Entre todos nosotros podemos. El gobierno no da la cara porque no existe. Nosotros no tenemos gobierno. El gobierno existe solo para él mismo y sus secuaces. Así es que, por favor, si salimos ahí, demos soluciones. Usted hace mucho, yo sé, usted no lo va a resolver, pero entre todos nosotros, dejemos de estar diciendo que si esto, que si el otro. Por favor, el que no tiene casa, hagámosla, tratamos de hacer un club. Yo estoy pensando que es hora de hacer club en colonias, en barrios, en aldeas, en todas partes del mundo. Yo vivía en Guatemala y asistía a un club de damas, el club de caballeros y todo, porque el problema el gobierno no lo va a resolver, porque él no está interesado, él está comiendo bien y sus secuaces están comiendo bien. Él está diciendo que es cuestión de política. Yo he ido a La Quesada, yo he ido a barrios y colonias por mi cuenta, porque yo he trabajado toda mi vida para ayudar personas. Yo solo tengo una niña, pero me duele mi corazón que los niños aquí no tienen oportunidades. Yo crecí en la calle, pero yo no crecí opinada. Yo crecí para ayudar a las personas. No estamos solo diciendo que esto, que el otro, que esto, que el otro. No, por favor, las autoridades que toman un poder, por favor, hagan algo, porque solo llegan ahí para devengar un sueldo, un salario y ni siquiera no entienden ni cómo hacer su trabajo. El gobierno ya déjalo, no existe, es una caca. Gracias. Bye. Bien, gracias a Rafaela Mesa desde Roatán. Soluciones, pregunta ella. Sally, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que hay un punto importante en esto y no ha sido la primera vez en este espacio donde hemos conversado en ese sentido, y es asumir la responsabilidad de haber dado una respuesta tardía o por lo menos alguna situación que provocó, como lo fue la crisis de 2014, que vimos que finalmente hay una primera, acercamiento hacia lo que es la realidad de la migración que ha sido histórica en el caso de los hondureños. Y bueno, yo quiero tomar las palabras de esta entrevista que dio en CNN el presidente Hernández, donde él menciona, y efectivamente ha sido así, ¿no? Desde 2006, 2008, es decir, nosotros hemos tenido un alto número de personas deportadas, similar a los números que tenemos actualmente. Y creo que tomando esta palabra significa entonces y que eso no es la responsabilidad de un solo gobierno,
que a este gobierno pues le ha tocado y le seguirá tocando muchísimas crisis, no solamente la que tenemos hoy día con la salida, que también tiene mucha relación y está muy cercano con la realidad del país que estamos viviendo, pero bueno, estos mismos datos que compartió él anoche, pues precisamente reflejan que ha habido una respuesta tardía, que hablar de migración en el año 2006, hablar de migración en el año 2002, que hablar de migración después del huracán estaba solamente resumido en lo que era el aporte que los hondureños daban a través de las remesas, y ahí se giraba la discusión, ¿no? Y la preocupación, cuando los gobiernos se reunían, las preocupaciones estaban únicamente centradas en cómo organizar el retorno, ¿no? Y el tema de respuestas a que las personas no volvieran a iniciar el viaje, pues esas respuestas eran respuestas aisladas, no se había institucionalizado la respuesta, y bueno, vemos ahora en este momento, cuando a partir del año 2014 se empieza a hacer esta recomposición de la institucionalidad, se empiezan a crear normativas, ¿no? E incluso las organizaciones de sociedad civil también empiezan a trabajar, porque tampoco no había muchas instituciones que trabajaban la temática migratoria. Entonces vemos que pues efectivamente lo que la persona que acaba de llamar ha dicho, pues también es un llamado no solamente al gobierno, sino que un llamado también a la sociedad en general, que todos habíamos abandonado el tema, y ya vemos las consecuencias de ese abandono sobre la responsabilidad que cada uno desde los espacios donde se encuentra debe de asumir, desde la familia, desde la comunidad, ¿no? desde la escuela, las responsabilidades que debe de asumir. No hay una fórmula establecida, porque este es un problema más allá de la salida de personas. Estamos hablando de causas estructurales, de situaciones de país que definitivamente hacen de que lo más seguro tengamos a corto plazo es que la gente va a seguir saliendo, pero también nos vamos a enfrentar a personas que finalmente, si hay una decisión de retorno, pues van a encontrar no solamente frustración, sino también va a haber una falta, ¿no? también de voluntad en muchos de los casos, como hemos visto en los estudios que se han hecho desde Flaxo. El 76% de las personas que iniciaron el viaje tienen la intención de volver a hacerlo, ¿no? Entonces significa que posiblemente vamos a encontrar más esta intención reiterada de iniciar el viaje si no encuentran respuestas acá. Andrés, ¿qué piensa de esto? Usted hablaba de que antes de que comenzara esta caravana, ustedes tenían un evento sobre estos temas. Ahora, ¿qué visualiza? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer es diferenciar las etapas de la respuesta. Lo primero, estamos en una situación que genera una emergencia. Y creo que esa emergencia debe tener unos criterios como se han venido aplicando en términos de la respuesta, que se debe dar en un país de tránsito, en términos de refugio, garantizar el acceso a territorio a las personas que necesiten protección y mejorar las capacidades de identificación de qué personas necesitan algún tipo de protección especial. Esa emergencia también se presenta en el retorno. O sea, el país tiene un promedio de 60.000 personas deportadas, retornadas al año. ¿Cómo pueden reintegrarse al país? Es un reto. Se han mejorado las capacidades de recepción. Hay unos centros de recepción que han sido mejorados, en donde hace identificación de diferentes tipos de necesidades. ¿Cómo posteriormente logran la reintegración? Creo que es el gran reto, y es un reto de mediano plazo. Entonces, la diferenciación del momento creo que es un elemento esencial e importante. Frente a soluciones, obviamente está la discusión de qué y cómo se están haciendo las cosas. Cuando uno entra a determinadas colonias, se encuentra diferentes tipos de iniciativas. Muchas iniciativas desde las instituciones del Estado, muchas iniciativas desde diferentes sectores de organismos no gubernamentales, cooperación internacional. Lo que en ocasiones ocurre en esas iniciativas es que no suman entre ellas. Si uno lo ve, se está actuando en casi todos los ejes, pero no logran un impacto agregado. Creo que el reto es cómo lograr ese impacto agregado en esa respuesta. En materia de ya específicamente la niñez, creo que la sociedad tiene que volver esto una prioridad.
Tiene que volver esto parte de una agenda permanente y no solamente una agenda reactiva frente a circunstancias como la que hoy estamos registrando. Creo que desde la lógica del trabajo que hacen las Naciones Unidas está el impulso a los objetivos de desarrollo sostenible, en donde el no dejar a nadie atrás, que incluye la protección a niños, pero también incluye la protección de migrantes, de desplazados internos, de refugiados, es parte de los objetivos que estamos buscando. Sí, he estado, vamos a ir al centro del país, al lago de Yohoa. Desde Yohoa está don José Martínez. Don José, buenos días. Buenos días. Sí, quiero participar porque me parece un tema interesante. Aquí no es de buscar culpables, aquí es de buscar soluciones. Vivimos en un país donde el gobierno lo único que le interesa es cargar al pueblo con más impuestos, cargar al pueblo con más cargas en los servicios básicos. Oiga bien, inventarse una nueva placa que ni usted, ni yo, ni nadie de Honduras necesita para robarnos 500 lempiras. Yo creo que eso no es justo. Aquí es buscar soluciones, cómo dar empleo a la gente, cómo promover al país como un lugar seguro para las empresas vengan a invertir. No es buscar quién llevó a la caravana o no, ¿por qué se fue la gente? ¿Por qué se está yendo la gente? ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. Hay discriminación por edad. Yo soy una persona de 52 años, yo no puedo encontrar trabajo en Honduras porque soy mayor de 35 años. Y yo no me voy porque, pues, yo busco de qué vivir aquí. Pero yo, si yo hubiera tenido la oportunidad de unirme a la caravana, me voy con ellos. Porque aquí no encuentro trabajo. Aquí no hay quien me dé trabajo. Yo tengo mucha experiencia como electricista, pero a las empresas que voy me dicen no, solo estamos empleando personas menores de 35 años. Entonces, aquí es buscar soluciones y no solo dar entrevistas en foros, hablar. Juan Orlando habla cosas incoherentes. Él no hace nada para beneficiar al hondureño, solo para explotarlo. Inventarse trabajo por hora cuando teníamos un sistema de trabajo muy bueno con prestaciones para los empleados. La permanencia era importante en las empresas. Gracias a don José Martínez desde Yohoa. Vamos a San Pedro Sula. Don Rolando Gómez. Don Rolando, buenos días. Buenos días. Mire, a mí me llama mucho la atención cómo ahora se rasgan las vestiduras todo el mundo hablando de los niños y los derechos de los niños. Uno mira a todos estos niños tirados en la calle, unos trabajando descalzos en las calles, pidiendo en las esquinas, en los semáforos. No hay escuelas, no hay acceso a las escuelas, no hay acceso a la salud, no hay acceso al trabajo. Escuchaba al que llamó anteriormente, llevo ya ahorita entrando a mi 7º año sin un empleo, precisamente ya con 53 años, ya soy un dinosaurio completo, ya nadie me da un empleo, mucho menos que me van a pagar lo justo, lo digno. Y aquí se rasgan las vestiduras hablando de los derechos de los niños migrantes. ¿Y los derechos de los niños aquí en Honduras? ¿Dónde están? ¿Quién vela por ellos? Si a vista y paciencia de todo el mundo, de esos funcionarios elegantes que caminan internacionales y nacionales, los niños están tirados por todos lados, están desparramados los niños pobres, a los cuales se les violenta sus derechos todos los días. Y nadie dice nada, nadie hace nada. Cuando los papás agarran a un niño y se lo llevan, pegan el grito al cielo. Eso es una actitud muy hipócrita. Es una irresponsabilidad y una hipocresía nunca antes vista en este país, ¿verdad? Entonces, ¿quieren hablar de eso? Entonces, comiencen por no violentarle a los niños su derecho a la educación, su derecho a poder comer dignamente, a tener un techo.
sino que le roban a los padres todo lo que pueden y más aún, y los niños quedan completamente en la miseria. Y después hablan de los derechos de los niños. Precisamente esa gente que está sacando a los niños, esas imágenes que estamos viendo, es gente que lo hace por sus hijos, para que sus hijos no crezcan en un país como este. Yo tengo 3 hijos y todos los días les digo a mis hijos desde hace más de un año, estudien, por favor, saquen más del 90% para que se vayan con una beca y no vuelvan jamás a esta tierra. Jamás vuelvan la mirada y vuelvan a esta tierra. Amo este país. Tuve la oportunidad de quedarme en Europa porque estuve allá un par de años trabajando en 1985-86 y decidí no quedarme para venir aquí a mi patria a ayudar. Pero me arrepiento 1000 veces y a mis hijos, a mis 3 hijos les digo, váyanse de esta tierra y nunca más vuelvan a poner un pie acá. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias. Bueno, estamos claros que la situación del país no es la mejor. El mundo entero vive situaciones difíciles y Honduras no es la excepción. De hecho, ya mundialmente, luego de esta caravana, hemos mostrado al mundo que tenemos grandes problemas de desempleo. Gobiernos como Guatemala, México, dan albergues, hay refugios, pero con esos niños, ¿qué va a pasar? ¿Los van a meter en albergues especiales en México, en Guatemala? Trump dice que nadie va a entrar, está ya enviando las tropas a la frontera. ¿Qué va a pasar con esos niños? Porque es algo incierto. Nosotros como Plan Internacional estamos trabajando en México, en Guatemala y también en Estados Unidos, solicitando a estos 3 gobiernos que se respete el derecho que tienen los niños y las niñas de estar con sus padres, que no se separen por ninguna circunstancia, que realmente todos los trámites migratorios y todos los procesos de retorno se hagan con un enfoque de derechos. La separación no es aceptable, que se haga basada en los tratados migratorios internacionales y respetando el interés superior del niño. Eso es haciendo abogacías y procesos y unidos. Por eso insisto que sería necesario que todas las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de cooperación internacional e internacionales hagamos un fuerte llamado a los 3 países para que esto suceda realmente, para que se respete el derecho de la niñez, de que el hecho de ser migrante y tener la categoría de migrante no le quite los derechos. Mire, todos sabemos que la migración le cambia la vida a los niños y a las niñas que están migrando, los que se quedan y los que retornan, pero lo que nosotros no debemos permitir que esa migración y ese cambio de vida les afecte en la realización de sus derechos. Sí, Salis, ¿qué análisis hace? Bueno, usted que a diario ve esto, y también la frustración de la gente es comprensible. ¿Qué piensa? Y pues lo que hemos visto y lo que hemos escuchado ahora con estas llamadas que han hecho al programa, pues definitivamente pues es el sentir, ¿no? de una población que está cansada, de una población que se identifica, que no es insensible a la realidad que vive el país. A veces pensamos que las personas, y eso fue lo que muchos mencionaron sobre que no querían a su país, que era muy fácil decir me voy y entonces ¿cuál es el aporte que estas personas hacen al país? Yo creo que esta persona que acaba de hablar ha dicho algo con el cual yo estoy completamente convencida. Es decir, nosotros amamos nuestro país, pero amamos más a nuestros hijos. Y en ese sentido vamos a ser más egoístas, ¿no? Porque si el país no brinda condiciones y amamos y tenemos ese amor que no queremos que no le pase absolutamente nada a nuestros hijos, si lo mejor que pasa para los niños es migrar, pues realmente eso va a ocurrir, ¿no? Y por eso lo que mencionaba Belinda sobre no criminalizar la decisión que toma un padre o una madre, ¿no? Que se lleva a sus hijos, yo creo que ante todo para los que hemos trabajado en esto tenemos 2 cosas importantes que decir: el respeto y solidaridad. Respeto a la decisión,
porque no estamos en las condiciones que están estas personas, entonces nosotros no podemos venir y juzgar sobre las medidas extremas que toman, ¿no? Al mandar a sus niños a una ruta migratoria a una edad tan corta, o a avanzar como familia con niños de 4 meses, 8 meses, ¿no? Como hemos visto en las historias que han ocurrido, y la solidaridad sobre todo, que ya ha sido más que demostrada, ¿no? Demostrada, y que hemos visto esas expresiones tanto en nuestro país, en el caso de las personas que están saliendo aún, porque hay personas que siguen saliendo, en Guatemala, porque se identifican con una realidad que también Guatemala no es ajena a esa realidad, y en México también, que hemos visto estas expresiones. Entonces creo que también aquí nosotros tenemos que evitar esos juzgamientos, porque sí ha habido juzgamientos, incluso hubo amenazas de pues imputar cargos a las personas por tráfico, ¿no? Que era algo sacado un poco de los cabellos, ¿no? De decir que se le va a tratar a un padre o una madre como traficante de personas, ¿no? Yo creo que eso en estas circunstancias y con esta sensibilidad a flor de piel que tenemos toda la población hondureña por tantas cosas que vivimos en este país, es lo peor que podría ocurrir. Bueno, ACNUR está en el mundo, y esto que nos está pasando a los hondureños y a los niños que han llevado a sus padres, aparte de los niños que viajan a buscar encontrarse con sus papás que viven en Estados Unidos, pues es algo que ya sucede en el país. Pero en el mundo entero hay cosas mucho más graves, ¿verdad? Y que ACNUR ha tocado que ver y enfrentar. El problema en este momento a nivel global es que tenemos la cifra de refugiados más altos y desplazados forzados más altos en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Hace 10 años estábamos hablando de 37 millones, hoy estamos hablando de 68.5 millones de personas que han huido de sus hogares, de sus países, o están 40 millones de ellos como desplazados internos dentro de sus territorios. Aquí creo que hay una complejidad en relación también con la situación, en términos de cómo hacer visible y cómo encontrar mecanismos para dar una respuesta a una realidad como la hondureña, en donde hay una crisis en términos de protección en la región. Es una crisis de protección con algunos elementos humanitarios, como lo hemos visto en lo que ha ocurrido hoy cuando han salido un número significativo de personas y han tenido la necesidad de ser atendidos en el caso de Guatemala, en frontera, o México. El 52% de esos de los refugiados en el mundo son niños, niñas y adolescentes. 52%. 52%. En los datos que tenemos de desplazamiento interno, en el estudio que hicimos conjuntamente con el gobierno hace 2 años, 3 años, que miraba el periodo 2004-2014, de 174.000 personas desplazadas internamente, 78.000 eran niños, niñas y adolescentes. Lo que refleja un impacto desproporcionado sobre niños, niñas, en la medida en que son el 39% de la población. Hacer visible lo que ocurre acá, que esa visibilidad no se interprete como un acto inamistoso, que no se interprete como esto está haciendo ver algo mal, ¿no? Lo importante es reconocer los problemas. Creo que en Honduras hemos encontrado el espacio para hablar de desplazamiento interno forzado con el gobierno. Eso es algo muy positivo. Se ha venido construyendo mecanismos de respuesta, creo que también es muy positivo. El reto que se sigue teniendo es cómo lograr implementación de respuestas que tengan impacto sobre población. Creo que el otro problema que afecta, porque aquí hay problemas de fondo, y los problemas de fondo están muy vinculados también al desarrollo. Y Honduras, por ser un país de ingreso medio, tampoco es que tenga un acceso fácil a fuentes de cooperación para el desarrollo. Por eso algunas discusiones en términos de acceso a recursos realmente es entrar en un círculo vicioso. O sea, hay que encontrar formas de usar los recursos del Estado, recursos de cooperación internacional, para responder a este problema, para atenderlo desde la raíz, en términos de qué es lo que está ocurriendo en todas esas comunidades, en donde sabemos que hay dificultades para la población, en donde los servicios del Estado llegan, pero llegan de manera insuficiente frente a las necesidades de la población, o lo que se señalaba antes, los retos en materia educativa. Retos que no solamente afectan a los estudiantes, sino también están afectando incluso a los docentes.
En los datos que recoge el Comisionado Nacional de Derechos Humanos frente a desplazamiento interno, tenemos que los 4 sectores de población que más presentan quejas sobre desplazamiento son comerciantes, 2, amas de casa. ¿Qué es lo que está detrás de la necesidad de protección del ama de casa? La protección de sus hijos, la protección de su propiedad, los problemas también que pueden estarlas afectando por extorsión, violencia sexual. Docentes y estudiantes le siguen en eso. El 30% de las quejas están relacionadas con quejas de desplazamiento presentadas por amas de casa, estudiantes y docentes. ¿Qué piensa de lo que plantea él? Completamente de acuerdo. Mire, los problemas, las causas de la migración son continúan desde que se inició esa migración grandísima en el país en 1991. Solo algo. En un momento va a estar la directora del DINAF, la licenciada Loli María Salas, para que participe en representación del gobierno. Sí. Como le decía, desde el 1998 las causas prevalecen, pero lo que aquí tenemos que tener claro es que desde esa época, donde se empezó con una política neoliberal y que rompió con ese proyecto individual y social que tenía la población y que generó iniquidades sociales, marginación y lo que decía el señor Gómez, y tampoco hubo en todo ese tiempo una atención real a la niñez y a la adolescencia. Hoy se están viviendo las consecuencias en el país. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mire, lo que decía Sally es cierto, y lo que dice Andrés, se han hecho acciones. El Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de cooperación internacional, estamos haciendo acciones y estamos colaborando con el Estado hondureño. Sin embargo, y eso es cierto, lo que se necesita es que todas esas acciones nuestras y las del gobierno tengan un enfoque holístico, que no se vea en un pedacito aquí, otro pedacito allá, sino que sean organizaciones, sean acciones holísticas y también de largo plazo, no sean acciones momentáneas. Hay que dar respuesta y apoyar a esos problemas que dicen la gente y lo que nos estaban diciendo las personas que hicieron su intervención, ese problema de generación de oportunidades, que es la generación de ingresos, la parte de educación, la parte de seguridad. Y creo que sobre todo atender y establecer en el país un sistema de garantías de derecho para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, pero que se privilegie la prevención. Lo que sucede, y estas son acciones que ya se han iniciado por parte del gobierno y la cooperación internacional, pero lo que sucede es que los beneficios y los resultados no se van a ver en el corto plazo. De esto se requiere, nuevamente insisto, en que todas las organizaciones y también las organizaciones del sector privado también apoye este trabajo y estas acciones, porque como decía el señor, es el sector privado el que también está limitando las edades, porque como sector privado no se abren oportunidades. Otro de los problemas es relacionado con la parte de seguridad. El COEP mismo decía que de 100 microempresas que se abren en el país, en el primer año 75 fracasan y hay que ver por qué fracasan. Y mucho de eso está ligado con las extorsiones. Sí, solo voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. Ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Don Andrés Celis tiene que retirarse, pero quiero que me haga un resumen de lo que ha visualizado y cómo ve el futuro de esto. Yo lo primero que diría es, creo que es importante entender que esto es una respuesta tanto de Estado como de sociedad. Este es un problema que tiene un país que tiene que resolverlo como país. Y hay que superar, como lo han reiterado también Sally y Belinda, la no estigmatización. Y hay una estigmatización en términos de edades en el país y en términos de lugares y procedencia.
Y eso es una forma de rechazo permanente. O sea, el gran reto es cómo lograr la inclusión de esa población dentro de una forma armónica en la sociedad. No es fácil dar una respuesta. La llegada de miles de personas al año, los procesos que se han desarrollado, lo reitero, en los centros de recepción son positivos, pero son muchos las restricciones que existen para lograr el impacto que se espera en el corto plazo. Y hay cosas que no facilitan la respuesta. El volver un problema más grande, la politización, la tensión social, no ayuda. Es normal que las cosas lleguen a ciertos debates, pero no ayuda porque desvía la discusión de fondo. Y al desviarse la discusión de fondo no resolvemos los problemas. Creo que la mayor sabiduría está en los propios jóvenes y en los propios niños. Y creo que trabajar en las comunidades, estar allá, escuchar cómo ven el problema, cómo se resuelve, cómo experiencias que salen de expresiones artísticas de ellos mismos, en que le van narrando a uno a través de canto, a través de pintura, cómo están viendo su realidad y qué soluciones encuentran. Arrancar desde allí, desde las comunidades, desde los colegios, a construir respuestas, creo que podría contribuir a luchar contra la estigmatización, entender soluciones y a rodear comunidades que en muchos de los casos quedan solas frente a estas realidades. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber estado con nosotros esta mañana. Está en la línea ya con nosotros la abogada Lolis María Salas, es la directora del DINAF. Abogada Lolis María Salas, ¿cuál es la posición del gobierno sobre esto y la situación de los niños que han migrado con esto de la caravana? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Gracias por la oportunidad de formar parte de este foro, por este medio telefónico, y felicito a las personas que están hablando sobre un tema tan importante como son los derechos de la niñez en Honduras, abordando otros temas relacionados sobre la situación de vulnerabilidad y la necesidad de oportunidades no solo para los niños, las niñas, sino para las familias en Honduras, tal como lo han expresado, y las personas que están en el panel son personas expertas que han trabajado por años en Honduras y en otras naciones. Honduras no tiene una situación ideal como no la tienen también muchas naciones. El gobierno de la República trabaja permanentemente en la búsqueda de mejores oportunidades para toda la sociedad hondureña y sobre todo es alentar de manera permanente la migración irregular. Y ante este escenario tan complejo que se ha generado desde el día 13 de octubre, con la movilización irregular y atípica con fines políticos que generó la salida de una gran cantidad de hondureños y hondureñas, y en ese grupo de compatriotas una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes viajando no acompañados, expuestos a altas condiciones de peligro en esa ruta migratoria peligrosa, expuestos a condiciones de secuestro, trata, tráfico, explotación sexual comercial, desaparición, incluso la pérdida de la vida. Hemos estado trabajando en conjunto con varias instituciones de gobierno para poder asegurar el retorno voluntario de nuestros compatriotas con planes de retorno asistido y sobre todo la asistencia humanitaria con la participación de diferentes instituciones. Pero más allá de atender esta situación humanitaria, estamos con toda la responsabilidad de poder, en el marco del mandato que yo tengo, de asegurar, y espero que, creo que así lo ha mencionado la licenciada Belinda Portillo, directora del Plan Internacional, gracias a la confianza y el apoyo del gobierno de Canadá, estamos tratando de ordenar lo que no se ha ordenado por muchos años en el país, desde hace 18 o 20 años, un sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia en Honduras, que es lo que busca precisamente poder atender lo que está sucediendo en la vida de los niños y niñas en los 298 municipios del país para prevenir altas situaciones de vulneración, violaciones a derechos humanos, la necesidad de que sus padres y madres asuman la responsabilidad en el cuidado
de sus hijos, que en esos municipios hayan oportunidades para que las personas adultas como principales cuidadoras de sus hijos y hijas tengan el ingreso para el sostenimiento de sus familias, el poder lograr el fortalecimiento de las familias para evitar la desintegración familiar y consecuentemente una migración irregular, todos los focos de violencia e inseguridad también que deben ser atendidos con las estrategias de defensa y seguridad para tener un clima de estabilidad y de paz en la nación. Y de esa manera también es seguir promoviendo el conocimiento de los derechos de la niñez, porque lo que no se conoce, no se defiende, no se denuncia y seguimos callando muchas situaciones. Una de ellas es el tema migratorio, pero podemos hablar del abuso sexual que sucede en la mayoría de los hogares. Creemos que la mayoría de la exposición de los niños está en las calles, está en las casas hondureños. Sí, abogada, si me está escuchando, mañana se cumple una semana que el presidente Hernández viajó a Guatemala a reunirse con Jimmy Morales, presidente de aquel país, y le pidió que permitiera que grupos de hondureños, de personas que iban a ayudar a los migrantes y especialmente madres y niños que estaban viajando, pues pudieran ser atendidos. Y entiendo que algunos niños y sus mamás han retornado al país. ¿Qué nos puede contar de eso a la población? ¿Qué hizo el gobierno con estas madres y con estos niños que muchos de ellos han ya comenzado a retornar a Honduras? Y este niño que se fue solo y que ayer fue deportado y que ya está en el país también es una muestra de que no es fácil. Donald Trump está anunciando que no va a permitir el ingreso de nadie y es más, está haciendo campaña a favor de que va a ser leyes más duras, diferentes a las que tenían los demócratas para parar la migración. Fíjense, abogada. Muchas gracias, licenciado Valladares. Así es, nuestro presidente Hernández ha estado en comunicación permanente con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, también en conversaciones con autoridades mexicanas y en acercamiento con representantes del gobierno de los Estados Unidos en lo que corresponde a la emergencia migratoria. Desde el 13 de octubre, equipos de Honduras, particularmente la institución que represento, se han personado en Guatemala, directamente en fronteras, no solo acá en Honduras, sino también en la frontera entre Honduras y Guatemala, directamente en Guatemala, trabajando con nuestros consulados, con la Secretaría de Bienestar Social también de Guatemala para identificar todos los casos de niños y niñas que se han encontrado en una alta situación de vulnerabilidad. Y hemos estado también aquí en territorio pudiendo garantizar el interés superior del niño y logrando también mantener una comunicación permanente con las autoridades de Guatemala para lograr la atención de los casos que han solicitado refugios, los casos que requieren una protección especial en centros de atención especial para niños y niñas en Guatemala, cómo lograr el retorno de los niños y niñas al país. Usted ha mencionado el caso de Mario David Castellanos, el niño que se ha denominado símbolo de la caravana. El día de ayer a las 8 de la noche arribó un vuelo de México y este niño ha sido recibido en un centro de atención especial para su cuidado, en tanto se determina la mejor respuesta de acuerdo a la valoración de nuestros trabajadores sociales y psicólogos. También quiero mencionar, porque una de las televidentes señaló de que no había acompañamiento del gobierno de este caso, quiero decirle que esta familia tenía 3 hijos, uno de ellos ya falleció y hay otra bebé de 4 años que se encuentra de hace 4 años, en el cuidado de una familia de protección temporal en Tela. Ellos viven en una zona de alta peligrosidad en San Pedro Sula. Ya el equipo de guías de familia de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha constatado en terreno las necesidades de atención social de esta familia. Y además la Dirección de Medicina Forense ha hecho una valoración forense a la madre de Mario David, ya que ella presenta una condición psiquiátrica desfavorable que no le permite asegurar el cuidado del niño de manera inmediata. Así que en este momento estamos protegiendo a la familia, estamos buscándole una condición inmediata de apoyo para lograr sacarlo de esa situación de exclusión social en la que se han encontrado
como Mario David lo ha pedido, necesita el apoyo para su familia, para él, para que pueda continuar sus estudios, y así lo haremos. Protegeremos su vida, pero también las condiciones de necesidad que tiene él y su propia familia. Gracias a la abogada Loli Sala, directora del DINAF, participando esta mañana acá en la entrevista. Plan internacional para Honduras, ¿qué tiene? Bueno, nosotros en este momento estamos apoyando, estamos trabajando a través de la red del Jaral de salud que el plan está manejando. Estamos en el punto fronterizo del Florido, apoyando con la atención médica a niños, niñas y mujeres y a sus familias. Lo que decía la abogada Lolis, también estamos apoyando con los niños y niñas que han retornado, que están siendo, algunos de ellos, creo que 92 en este momento, en el centro de la Fundación Corazón de Gracias, en Gracias Lempiras, donde se les está ofreciendo atención. Este es un trabajo que se está haciendo coordinadamente con la DINAF. Desde Plan Internacional en Guatemala está haciendo y coordinando acciones para apoyar a los migrantes hondureños en esa ruta y también en el retorno seguro hasta la frontera de Honduras. Y también nosotros como plan, en este momento de crisis humanitaria que está viviendo el país, estamos dando y estamos diciendo presente, pero también después de que esto pase, ya aquí con las bases en el país, haciendo acciones para que se logre instalar definitivamente el sistema integral de garantías de derechos de la niñez, para hacer acciones con el Estado hondureño, porque esto es una cuestión no de gobierno, sino que del Estado hondureño y de la sociedad, para que realmente se hagan acciones que generen oportunidades de generación de ingresos para las personas que retornan, para las familias y generalmente para el país. Y otra de las situaciones, trabajando en acciones de prevención de violencia. Mire, nosotros hace poco estuvimos en una inauguración de una biblioteca pública infantil moderna en Honduras, y el poeta, escritor Julio Escoto decía que si hace 100 años el Estado de Honduras hubiera iniciado este tipo de programas, que este es un programa de plan internacional, creo que existirían menos niveles hoy, dijo, de violencia y menos personas en el país que desean migrar. Sí. Al escuchar a la directora del DINAF, ¿qué conclusiones hay y qué recomendaciones también? Porque aquí también cuando se dan algunos consejos es por el bien, porque los gobiernos son transitorios, al igual que los presidentes y los funcionarios, pero los problemas para un país tan pobre como nosotros continúan. Bueno, yo creo que, dadas las estadísticas que aquí se han compartido sobre el impacto que ha tenido la migración en los niños, pues es evidente que hay muchísimas cosas por hacer por parte de no solamente de las instituciones del Estado, sino todos los que han tomado este reto de trabajar en pro de los niños, ¿no? Y además, pues también en razón de la responsabilidad que como madres y padres tenemos con nuestros hijos, pero creo que también en esa respuesta que quiero tomar las palabras de Andrés Celis, que él mencionaba sobre dos momentos que hay que analizar. El primero es cómo responder inmediatamente a la emergencia que tenemos, y en segundo lugar, cómo podemos analizar lo que hasta ahora ha habido y significa replantear una estrategia que va más allá de la emergencia que tenemos actualmente. Pues yo creo que hay instituciones que todavía no han tomado conciencia sobre su responsabilidad en este tema de la protección de los niños y la prevención de la migración forzada. Y hay datos, por ejemplo, que inmediatamente nos hacen pensar qué es lo que todavía no se ha hecho en el tema de prevención de violencia, en el tema de que los niños no tengan que desertar de la escuela porque están atacados por muchos factores, como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, el reclutamiento forzado, ¿no? Entonces significa que aquí hay un involucramiento de otras instituciones y no, digamos, de las que tradicionalmente son las que han estado involucradas en lo que es la respuesta a los niños que están siendo retornados y
y a las familias que tienen una propensión muy alta a migrar porque las circunstancias en las cuales se encuentran pues ven la migración como la única salida a sus necesidades. Esto no va a cambiar, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya hemos visto que esto está grabando. ¿Sabe qué pensé? Que usted ha estado, por sus conocimientos, le hemos traído, y a usted también siempre, pero hemos ido hablando de varias cosas. Ahora ocurrió una migración nunca antes vista. Creo que en Latinoamérica nunca había visto. No, en Latinoamérica no. ¿Verdad? Esa inmigración que se da que se da sin una guerra y que se da sin una hambruna. Así es. No, definitivamente. ¿Qué viene, Sally? Lo que viene es, y ya lo tienen todos los estados que continúan con modelos que no responden a las necesidades de la población, y eso entonces significa que tiene que haber una reflexión sobre cuál ha sido el comportamiento en el tema de democracia, cómo ha sido la respuesta en el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que no es propia únicamente de Honduras, un replanteamiento también para los países que están siendo en este momento tránsito y destino, ¿no? Una enorme lección para Estados Unidos también en este momento, porque Trump lo está utilizando muy bien. Lo está utilizando muy bien, pero irónicamente se ha revertido, ¿no? Lo que se había pensado que amenazar de cerrar las fronteras, como bueno, ya no es una amenaza, es un hecho, y que haya un desafío por parte de la población misma, que pues históricamente nuestras poblaciones han estado emigrando, y que ese mensaje venga desde la población, porque pues la caravana tiene muchísimo significado, como lo han dicho y lo hemos mencionado en muchos espacios. Este es un movimiento de personas que se dio desde el país de origen. Las caravanas se han hecho desde México. Esto ha sido un movimiento de personas que comúnmente las personas salen de manera clandestina. Son personas que anunciaron su salida, que toda la ruta ha sido publicitada, ¿no?, por diferentes medios, que lo que han seguido, que aun cuando los gobiernos se han pronunciado sobre, en principio, rechazar y poner condiciones para ingresar a estas personas, las personas lo siguen haciendo. Y además, pues también un contraste con aquellos que mencionaban que estas personas no querían a su país. Yo creo que las imágenes compartidas de personas cantando el himno nacional y con aquel sentimiento... a la orilla del río. A la orilla del río, llevar la bandera. Niños chineados. ¿Qué más sentido de pertenencia que estas expresiones que hemos visto, ¿no? Que son expresiones de dolor, de querer un país, pero no poder vivir en él. Entonces, esto es un mensaje enorme, incluso para los organismos internacionales. Ahora que tuvimos el ACNUR acá en este programa, ver cómo el tema de protección, el tema de los desafíos que tiene la protección internacional, pues seguramente una experiencia. Nosotros estamos siendo un piloto de la nueva experiencia de cómo debe darse protección en situaciones donde tenemos esa cantidad de personas que no están huyendo de una guerra, pero mire, que las señora, consecuencias son... Imagínese esa imagen recorriendo el mundo, pues eso es lo que la gente dice, pucha, mira a los niños, dije. Claro, y entonces... Pues ahí vemos, esa es la expresión de muchos que de manera clandestina ya han pasado la frontera, ¿no? Y aquí vemos cómo las diferentes historias se entrecruzan en desnudar la realidad del país. Ese niño amarillo que está enfocando Fabricio, ese otro, aquel otro que está adelante, que no se ve del niño de azul, hay otro. Ellos no saben por qué están ahí. Claro, su inocencia. Claro, son niños. ¿No? Y además es una expresión de protesta transnacional, ¿no? Porque pues ahí ustedes van a encontrar, y lo hemos visto, pancartas de personas que están diciendo de manera abierta por qué están abandonando el país. Entonces también es una expresión de manifestación pública, ¿no? Que trasciende las fronteras y que
pues invita a los países a que entiendan por qué las personas están saliendo y bueno, esto es más que significativo ver todas esas imágenes, ¿no? Sí, es duro. Y con estas políticas de Trump, y a pesar de esto, sin lugar a duda, hay padres que están en los Estados Unidos que todavía se están arriesgando a querer que coyotes les lleven a sus hijos en lo que se ha llamado niños no acompañados. Exactamente, porque realmente es muy fuerte ese deseo de reunificación familiar. Yo soy madre, soy abuela y yo quiero estar cerca de mi familia. Entonces, el migrante, el que se fue antes y está ilegal en Estados Unidos, necesita estar con sus hijos, porque el que está legal tiene la posibilidad de venir y solicitarlo. Mire, con todo este problema de las políticas del presidente Trump, lo que usted ve es una doble moral increíble, porque hace poco se dio $10 millones para la atención de los migrantes venezolanos, y cuando se dio la migración masiva de cubanos eran exiliados políticos, y hoy los hondureños que están migrando son criminales. Entonces, esas situaciones son las que se tienen que rever, creo. Obviamente hay intereses políticos atrás de todas de las políticas de Estados Unidos, pero creo que también debemos de verlo y ver esta situación más allá de una cuestión política. Tenemos que verlo con una visión de Estado y de sociedad. Porque estas situaciones, estas imágenes, esta imagen que nuestro país está dando al mundo no tiene que continuar. Tenemos que ver cómo podemos solventar esta situación en esos dos momentos importantísimos. El momento que hoy estamos viendo de que es una crisis humanitaria y reconocer que es una crisis humanitaria la que estamos viviendo, y el momento del trabajo en el país para prevenir que estas situaciones se den. Obviamente, Raúl, migración siempre va a existir, porque la migración es un fenómeno tan viejo como la humanidad. La migración también es un derecho. Lo que no es aceptable es esa migración forzada, ese desplazamiento, porque ya más que migración es un desplazamiento forzado. Sally, ¿qué pensaba en este momento? Y ese suspiro. Es porque estamos Mire cómo quedan viendo los muchachos. Estamos en una situación porque sabemos que estamos pasando también internamente por una crisis que hemos venido arrastrando desde hace varios años, donde lamentablemente las mismas instituciones políticas pues no se han puesto de acuerdo, internamente tienen conflictos. Estamos en un proceso de un diálogo que busca ese consenso para que este país pues finalmente salga de esta denominada polarización que nosotros pues todos de una u otra manera estamos resintiendo. Y bueno, yo creo que estas invitaciones que se han hecho a hablar sobre un diálogo de migración en un alto nivel, yo creo que también es importante, porque pues también aquí se ha dicho que los esfuerzos son esfuerzos que de manera individual, por iniciativas ya sea de los mandatos que las instituciones estatales o civiles tienen, pues son importantes, pero hay que reconocer que no tenemos espacios comunes, ¿no? Y los pocos espacios que hay, no se habla realmente de una política de migración. Y es aquí donde nosotros también tenemos que trabajar en esa política de migración, en esa otra estrategia alterna a lo que es la respuesta a la emergencia que tenemos actualmente. ¿El gobierno está haciendo lo correcto o no? Bueno, yo creo que se ha dicho que esta no es una responsabilidad de un solo gobierno, porque este no es un problema que tiene 4 años, es un problema que tiene muchísimos años. El tema de la pobreza, el tema de la inseguridad, no es algo de hace 4 años. Yo creo que pues también si nosotros estamos desgastándonos como mencionaban varios que llamaron, en buscar culpables, pues entonces vamos a continuar en las mismas circunstancias. Creo que en este momento hay roles que cada uno debemos de cumplir y sobre todo buscar un espacio para poder hacer esas coincidencias y también compartir
lo que todos estamos haciendo. Hay un tema importante, por ejemplo, desde nosotros, desde la academia, el tema de las cifras es sumamente importante, porque no es solamente el dato por ser dato, sino porque el hecho es que atrás de esas cifras hay situaciones específicas que tienen que ver con esa realidad, no solamente el número de niños, sino también qué pasa con esos niños, de dónde vienen esos niños. Hay información que muchas instituciones manejan, pero que lamentablemente también hay un tema de auditoría social, ¿no? En el tema de las cifras, que nosotros tenemos ese reto. Y bien, en este tema vamos a continuar hablando. Mi suspiro fue más porque cada vez que nos sentamos en estos espacios vemos muchísima más complejidad o posiblemente, dado que cada vez más el tema de migración ha sido un punto de nota del día, ¿no? en nuestro país, pues encontramos que es más allá de la gente que está saliendo, es muchísimo más allá, el problema va mucho más allá de la gente que sale. Yo sé que no es fácil, pero Plan Internacional, ¿cómo ve el trabajo que hace en este caso el gobierno? De hecho, nosotros estamos apoyando el trabajo que se está haciendo. Él vuelve y juega e insisto que tenemos que sentarnos y revisar las acciones que estamos haciendo y ver dónde se está fallando para no dar que nos impide dar una respuesta efectiva a la problemática que está viviendo el país y a lo que están viviendo los migrantes, porque son dos momentos. Lo que sí estoy viendo en este momento como sociedad y como hondureña, que hay una gran desesperanza y desconfianza. Y en la medida en que no se recupere la confianza de la sociedad, en la que no recuperemos la esperanza, vamos a estar con este tipo de problemas. Como Plan Internacional, no sé cuál sería la solución para recuperar esos dos aspectos tan necesarios que nos dan resiliencia, que nos ayudan a salir adelante. Lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a continuar apoyando y realizando acciones, e insisto en ese sistema integral de garantías de derecho, en trabajar con acciones concretas para la prevención de violencia para los jóvenes, en trabajar en recuperar esa familia como la célula fundamental de la sociedad, en insistir en un trabajo de criar con amor. Mire, yo creo que en estos momentos esta situación se escapa de las manos ya de los estados, porque no solo Honduras está viviendo esta situación, hoy nosotros somos los que estamos en la palestra mundial, pero han regresado en los últimos 8 años a Honduras, Guatemala y El Salvador 169.617 niños y niñas. Esto quiere decir que 21.000 niños y niñas están regresando por año. De esos 21.000, sí. En Honduras, ahorita los niños, y son cifras dadas gentilmente por la DINAF, son 42.000 niños y niñas que han retornado al país en los últimos 4.5 años. Esto quiere decir que son 9.300 niños y niñas por día. ¿Qué acciones estamos haciendo? Sí, se están haciendo. Lo que sucede es el análisis. Esas acciones son efectivas, esas acciones van a permitir que en el mediano y largo plazo estos niños que pueden crecer, se van a convertir en adolescentes o en jóvenes adultos o adultas, van a permanecer en el país. ¿Qué van a encontrar en el país para evitar que este ciclo de la migración termine? Yo siempre digo, y lo dije en el foro en el que estuvimos con Sally y con Andrés, que la migración tiene, y ahora yo digo 4 caras, en ese momento dije 3 caras, los que se van, los que se quedan y los que retornan al país, pero también están los que lo vuelven a intentar. Entonces hay que hacer acciones diferenciadas, porque en todo ese ciclo, en todas esas fases, esas 4 caras, se viven situaciones de vulneración de derechos. En lo que dijo Sally, estoy de acuerdo, solo que ella dijo necesidades, y tenemos que trabajar en enfoques de derechos, porque son derechos que tiene la población, derechos a
a una vida libre de violencia, derechos a tener oportunidades económicas. Entonces, yo creo que en este momento ya es no de culpabilizarse o no es si estamos haciéndolo bien o si no estamos haciéndolo o si lo estamos haciendo mal. ¿Qué es realmente lo que nos falta hacer para poder dar respuestas efectivas y concretas a la población? Yo les digo, nosotros aquí como organismos internacionales y sobre todo Plan Internacional hace compromisos permanentes en los países que están. Estamos aquí, estamos dispuestos a ofrecer nuestro expertise. Por favor, utilícennos. Bien, voy a hacer una pausa para luego venir con las conclusiones de mis invitadas de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos al cierre, Sally. Primero a Sally Valladares, la coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras. Le agradezco su comparecencia esta mañana, el futuro y también recomendaciones que puedan dar a nuestros gobernantes sobre lo que se debe hacer también, porque quien armó, quien no armó la caravana, ya eso es historia. Creo que eso ya es historia. Ahora hay que buscar cómo solucionamos los problemas, cómo ayudamos a... Y les comentaba a ellas, ayer dialogaba en la noche con alguien sobre este niño que se fue y que dijo, y que le preguntaron, ¿y vos cómo te veniste? No, yo vi en la televisión que había una caravana y me fui. ¿Le diste a tus papás? No, a él ya lo regresaron, ahí está, y ya lo consideran el niño símbolo de la caravana. Pero ya lo regresaron. Entonces anoche me decía alguien, y ahora este niño, por toda esta experiencia que ha vivido, que es un niño muy despierto, para la edad que tiene es un niño bastante listo, habla muy bien. ¿Cuál es el futuro de este niño? Entonces me dijo alguien, Dios primero que no se vaya a convertir en un marero. Sally, sus conclusiones y recomendaciones, por favor. Volvamos, Fabricio. Quiero también aprovechar para recordar, porque en este foro hablamos sobre la respuesta para prevenir una migración forzada. Ese era el punto en ese espacio que desde el observatorio nos tocó abordar. Y yo creo que voy a retomar esos puntos para compartirlos acá. En principio, tenemos que, desde nuestro país y desde los estados que están pues conteniendo la situación de lo que están viviendo los hondureños como países de tránsito y países de destino, creo que el tema de retomar el enfoque o de tomar este enfoque de respeto a derechos humanos, el tema de los países de origen, de poder garantizar esos derechos como el derecho a la salud, educación y todo lo que hemos hablado acá es sumamente importante, ¿no? Se debe de abandonar estos discursos donde se centran los espacios regionales de discusión de los países en el tema de protección de fronteras, ¿no? Tiene que hablarse sobre la situación de las personas más allá, y aquí es donde hablamos del abandono del enfoque de seguridad nacional y rescatemos ese enfoque de seguridad humana. Por otra parte, el tema del involucramiento de las diferentes instituciones del Estado, las organizaciones de sociedad civil y todos los que sabemos que podemos aportar de diferentes espacios donde estamos para poder no solamente analizar, sino también proponer alrededor de lo que está pasando en el tema de migración. Creo que es sumamente importante y eso es algo que tiene que mantenerse, el involucramiento sobre todo de los gobiernos locales, porque hay realidades de migración que están cifradas en cada una de las realidades que los diferentes municipios tienen. No podemos dar la misma respuesta a todas las personas que están regresando. Claro. Es que hay realidades específicas en cada uno de los municipios. Creo que también el tema
después de escuchar esta llamada, de ver cuál ha sido nuestro sentir en este momento, recuperación de confianza a la institucionalidad. Yo creo que estos esfuerzos que tienen que hacerse para que haya confianza de los hondureños a la institucionalidad pasa porque se superen las diferencias desde los sectores políticos, pasa también porque realmente hagamos esa verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad, porque sabemos cuántos recursos que se podrían destinar a diferentes proyectos de salud, educación, vivienda y en general en una mejora de la población se han ido en corrupción. Y este tema de recuperación de confianza, que sabemos que las encuestas de percepción establecen que la gente tiene más confianza en la iglesia que sus propias autoridades, pues que realmente muchos decimos, estamos a lo que Dios nos diga, ¿verdad? Todos los días nos encomendamos a Dios porque pues es el único que podemos confiar en este momento y esa es la realidad, el tema de recuperación. La gente no va a apostar por un proceso de reintegración, una persona que ha sido retornada, si cree que no va a ser la respuesta, no tiene confianza en que van a investigar el caso por el cual salió porque está amenazado, no tiene confianza en que su negocio va a prosperar porque va a ser extorsionado. Es decir, hay muchísimas circunstancias que tienen que trabajarse también con la misma población. Sí, antes de cerrar, Fabricio, poneme lo que dice la gente, por favor, ahí en las redes. Aquí está Henry Smith. Pregúntele al representante del DINAS por qué cerraron las guarderías municipales donde le dan cuidados especiales, atención médica, alimentación y educación a los niños. Te hablo especialmente de la guardería de Cucuyagua de Copán. Sigamos, Fabricio. Paola Juárez Euseda, solo volvió a dar los antecedentes de lo que ha pasado. Ya todos sabemos qué pasó. Queremos saber qué planes tiene el gobierno para este problema. Contraten gente que sepa. Ese es el problema de todos los gobiernos. Dan trabajo a gente que no tiene expertise en los asuntos relevantes. Buenos días, soy de aquí de Tocoa. Felicito al Señor porque Él dice la verdad. Los niños no tienen ayuda. De eso precisé. Osorio Portillo, habemos muchas madres solteras en el país y muchas se van a buscar suerte y lo que sufren son los niños. Esto es consecuencia de la directa de la corrupción monstruosa que ha habido en el país, todos se lo han robado. Víctor Alexander Andrés Andrade da un cheque. Bien, así reacciona la gente. Sally, gracias. Muchas gracias. Por venir aquí a decir la verdad. Al igual que la licenciada Belinda Portillo, directora del Plan Internacional, sus conclusiones, mensaje a los hondureños. Viendo la imagen de Víctor, Mario, el niño, yo lo único que quisiera decirle a ustedes que nos están viendo es que la única diferencia entre Mario, mi hijo, mis nietos y los suyos es las oportunidades y que crecieron en el seno de una familia integrada. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Aparte de recobrar la confianza, de recuperar esa confianza en la institucionalidad, de trabajar juntos, de entender que las respuestas ya no solo las debe de dar el Estado como garante, entender también nuestra cuota de corresponsabilidad con las acciones que están pasando en el país, ver que desde nosotros como individuos, como empresarios, como gerentes de organizaciones, qué es lo que estamos haciendo para asegurar los derechos de la población, qué es lo que yo hago si realmente como persona ya naturalizo la violencia y lo único que hago es cerrar el vidrio de mi carro o soy insensible a lo que está sucediendo en mi entorno. Yo creo que también esas son acciones individuales que cada día nosotros podemos hacer para cambiar la situación, la percepción de nosotros somos los que, cuando queremos que el cambio se dé, el cambio debe empezar por nosotros. Yo estoy fervientemente convencida que cuando cambiamos por persona, cambia nuestra familia, cambiamos la comunidad y tenemos la capacidad de cambiar el país. Aquí yo le apostaría a los jóvenes, a un trabajo con los jóvenes, con las comunidades, a un trabajo con las mujeres y con las niñas, porque creo fervientemente que las mujeres y las niñas tenemos la capacidad de cambiar el mundo. Gracias. A usted. Ha sido un gusto que ha estado aquí con nosotros. Por cierto, Canal 11 todas las noches, a las 8 de la noche, presenta una madre, no solo hay una, que invoca a luchar por los derechos de la infancia. Ha tenido mucha audiencia esta novela que estamos pasando a las 8 de la noche. Madre no solo hay una, y inclusive
he escuchado aquí compañeras que me dicen que las hace llorar esa novela, porque sin duda el problema de la niñez, ahí está la niña de la novela, que ella es maltratada por sus padres, y eso ocurre y encuentra una muchacha que pues la llega a querer mucho. La maestra. La maestra, ¿verdad? Y trata a la maestra de ayudar a la niña, inclusive de decirle, yo voy a ser tu mamá y te voy a llevar, porque los padres son tan groseros con ella que esto ha causado mucho impacto en la sociedad con esta novela que estamos transmitiendo todas las noches a las 8 de la noche, Madre no solo ayuda. Invitamos a que pueden ver esta novela, también por eso hemos abordado este tema y la situación que están viviendo los inmigrantes. Ha sido clara la licenciada directora del Plan Internacional, Belinda Portillo, al igual que Sally Valladares, con lo que está pasando y lo que está por venir. Gracias a todos, que tengan feliz viernes.